¿Quieres aprender marketing digital de la web con mayor tráfico del nicho de relojes de lujo, con más de 100.000 visitas diarias? Si es así, quédate en el vídeo de hoy donde vamos a desgranar cada una de las tácticas que está ejecutando el proyecto Chrono24, el cual, según los informes que tenemos, han facturado, han gestionado económicamente hablando, porque al ser un marketplace, ahora entraremos en detalle, más de 215.000 millones de euros. Si es así, quédate en el vídeo porque hoy vamos a entrar en el detalle de este caso. Me llamo Josep Deulofeu, consultor SEO para e-commerce en la agencia Visibiliaton, y hoy vamos a detallar el caso Chrono24, donde te analizaré, te voy a desgranar las buenas prácticas que hacen para captar tráfico estos más de 100.000 usuarios diarios y también cómo lo convierten al ser un marketplace. Entonces vamos a ir entrando en detalle en cada una de las fases que tiene este proyecto, donde primero te voy a introducir un pelín el caso. Es un proyecto que nace en 2003 en Alemania, donde su fundador primeramente era una web focalizada en clasificados, en anuncios tipo 1000 anuncios, Wallapop, hasta que tuvo muy claro que tenía que pivotar a ser un modelo transaccional y convertirse en un marketplace global, ¿no? Entonces, a día de hoy es el mayor marketplace mundial focalizado en el nicho de relojes de lujo en más de 120 países, con un tráfico global aproximado de más de 9 millones de usuarios únicos al mes. Y además también tenemos una facturación estimada de unos 14 millones en comisiones sobre un GMV, que básicamente es todo lo que vendría a ser a nivel económico el flujo de caja que pasa por sus cuentas, de más de 215 millones, una barbaridad. Con un catálogo de más de 500.000 relojes y más de 20.000 vendedores en la plataforma. Dicho esto, es un proyecto que hace tiempo que sigo de muy cerca y que creo que podemos aprender grandes aprendizajes a nivel de cómo captar tráfico para un proyecto de estas características y trasladarlo a tu e-commerce. Dicho esto, vamos a centrarnos en las bases, ¿no? Y como siempre, primero lo que hacemos es una primera vista a SimilarWeb, donde podemos desgranar aproximadamente los diferentes canales de captación. Aquí podemos ver cómo tiene un 30% de tráfico directo, y es normal al ser una web especializada en un nicho donde hay una gran recurrencia para ir visitando las fluctuaciones de precios de diferentes relojes, y además de la propia app y además de las diferentes campañas que he ido lanzando desde, como digo, 2003, ¿no? Es decir, es un proyecto que ahora en 2023 llegó a los 20 años de trayectoria y va camino de los 30 años en el ecosistema digital. Esto también conlleva que es un proyecto que, al tener un dominio con tanto contexto, ha ido posicionando a lo largo de los años. En el caso del mercado español, donde hemos realizado este análisis, podemos ver que principalmente empezamos a tener datos de la versión española, es decir, de Chrono24.es, alrededor del 2015. Entonces, en 2015 empezamos a ver tráfico y vemos como actualmente solo de tráfico orgánico en la web, en la versión española, estamos hablando de unas 100.000 visitas única y exclusivamente orgánicas. Esto falta aquí evidentemente sumar el tráfico de la web app, ¿vale? De la app, el tráfico directo de la gente que ya conoce el proyecto, el tráfico que consiguen a través de email marketing, a través de los avisos de las fluctuaciones de precio, por ejemplo, o incluso de su estrategia de contenidos en YouTube, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, podemos ver que es un proyecto con un gran foco a nivel de SEO, el cual podemos inspirarnos para trasladar la estrategia SEO de nuestro proyecto, además de complementarlo con todas estas buenas estrategias de UX. En definitiva, es un proyecto que estábamos hablando de que facturaba cerca de 14 millones de euros solo en comisiones, solo en comisiones, reitero, porque tienen otros productos, y cómo complementa la captación de tráfico a través de display e email marketing. Entonces, empezando con el canal de SEO, que es lo que hablamos más en este canal de YouTube, nos focalizamos primeramente en dónde se distribuye este canal, las diferentes páginas que le aportan más tráfico, ¿no? Entonces, si vamos a las páginas principales del proyecto para el mercado español, podemos ver que, y esto es algo que me encanta cuando veo proyectos así, que a día de hoy tiene más de 11.000 páginas posicionadas, y la que a día de hoy está aportando más tráfico es la Home, con un 4%, y esto es muy normal, que esto son búsquedas de marca, y es lo que decía, ¿no? Al ser un referente a día de hoy, mucha gente ya está buscando su marca para ya no solo haber hecho una transacción, sino 2, 3, 4, ¿no?
Pero ya no solo esto, sino que posiciona muy bien, que son las que le aportan el 3 y casi el 3 y el otro 3%, por las propias marcas de lujo, ¿no? Como Rolex y Patek Philippe. Y después nos encontramos también con modelos de una submarca, ¿no? En este caso, el modelo Submarine de la marca Rolex. Y ya después nos encontramos con toda la carpeta de magazine, que entraremos en detalle en las buenas prácticas que están haciendo, donde esta URL, que aporta más del 2% del tráfico global, estamos hablando de que está posicionando para más de 100 palabras clave con la casuística y búsquedas relacionadas con el reloj más caro del mundo, el cual es un contenido que han ido actualizando a lo largo de los años, como te enseñaré, y entraremos en detalle en cómo están trabajando esto, ¿no? Con este contexto muy claro de cómo están trabajando el SEO en las diferentes páginas, tenemos cristalino, que es un tráfico hiperdiversificado, algo que siempre recomiendo para la salud de un e-commerce, que ninguna página represente entre el 10-20%, porque evidentemente si perdemos esa página, subiendo la home, es un gran riesgo, ¿no? Con lo cual aquí es donde votamos siempre para crear una estrategia de long tail, es decir, de un montón de palabras clave, como he hecho este proyecto, con más de 11.000 páginas que aportan tráfico, y por consecuencia con estas 11.000 páginas pueden conseguir más de 100.000 visitas diarias. Una locura para este nicho en concreto, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo, vemos que gran parte del top 10 se divide entre marcas y modelos, muy común en e-commerce multimarca, y es algo que si tienes un e-commerce multimarca debería ser lo normal, lo que debes tener, y no lo contrario, ¿no? Y por otro lado también esa parte de magazine. Entonces, algunas observaciones de su estrategia SEO. Destacamos el artículo de blog, como os he comentado, que está hiperoptimizado, ¿no? Entonces, a día de hoy podemos ver cómo está posicionando, trabajando muy bien las buenas prácticas de SEO, tanto a nivel de estructura de contenidos, como siempre hablamos, donde si vamos a nivel de on-page, los meta tags, tiene tanto el slug aquí optimizado con la keyword, vemos aquí también el título, la idiomática, las metaetiquetas, los encabezados, vemos que tiene un encabezado, 11.2 H2 y 11 H3, pero vemos, ¿no?, que está también bien organizado, las marcas de relojes más caras del mundo, el precio del lujo, las 7 marcas de relojes más caras del mundo, y aquí te nombra las marcas con H3, muy bien estructurado. Aquí se les ha colado un H2 si os fijáis, pero bueno, también está bien. Y vemos que aquí también tiene otros H3 de marca, ¿no? Aquí un H2 sobre el autor, esto se les ha colado y todos estos se les ha colado a medias, ¿vale? Pero sí que más o menos de forma proactiva se detecta que están trabajando la estructura correcta a nivel de encabezados. Además, trabajan muy bien todo lo que vendría a ser la estructura del contenido, perfectamente estructurada también a día de hoy, enfocada a los LLMs, como hemos dicho muchas veces para ChatGPT o Gemini. Y aquí lo vemos, ¿no? Las 7 marcas. Aquí trabaja muy bien, y es algo que está muy bien, el enlazado interno mediante Anchor Text Exactos, Patek Philippe, y enlazan a la URL que posiciona para Patek Philippe. Y como te das cuenta, esto tiene mucha relación con lo que están haciendo de que han analizado cuáles son las marcas que les aportan más tráfico después de la home, que es Rolex y Patek Philippe. Y aquí podemos ver cómo Patek Philippe a día de hoy es una de las páginas que tienen mejor trabajadas. Ahora entraremos en cómo están trabajando esta marca con todo este contenido semántico. Y finalmente, si te quedas un rato más en este vídeo, vas a ver un truco que te voy a enseñar de lo que están haciendo en esta página, ¿no? Aquí te doy una pista rápida, pero esto es una página enfocada a marca, ¿no? Patek Philippe, aquí vemos el enlazado interno, está muy muy bien planteado, ¿no? Lo mismo, vemos aquí otras marcas, vemos cómo las van seleccionando, y aquí un tip rápido sería, si a día de hoy sabemos que han puesto un listado de 7 marcas, mi recomendación sería añadir también en la octava, que puede que no sea la más cara del mundo, pero una de las más vendidas, que sería Rolex, para de esa forma apoyar a esta página, que es la segunda página que les aporta más tráfico. Entonces no sería una tontería que desde esta página, que ya lo están haciendo muy bien, haciendo enlazado interno mira, perdonad, algo que no me había dado cuenta, sí que lo han hecho, ¿veis? Aquí y aquí nos dicen, vale, el líder del mercado es Rolex, o sea, sí que lo han hecho. Imaginaros, esto no lo había visto, ha sido ahora marcando los enlaces follow, y lo mismo, trabajan en Cortex Exacto y potenciando el enlazado interno a la marca Rolex. Lo dicho, si te vas quedando en el vídeo, al final te voy a enseñar un truco que me gusta mucho de esta página en concreto y también de la de Patek Philippe. Sigamos con la escaleta. Entonces, puntos clave que hemos visto de este artículo de blog. Enlazado interno en todo lo que es la semántica. Después también me ha gustado mucho de este artículo el enlazado interno del propio menú, es decir, en Magazine,
desde la carpeta Magazine, que es donde estamos actualmente, el menú no es el menú del e-commerce, es el menú, fijaros, aquí se ve, de Magazine. Entonces, esto no es Rolex de la parte transaccional, sino es la categoría Rolex de todos los artículos de blog que van publicando. Muy interesante. Entonces, por cada marca, por el top marcas, aquí podemos ver cómo han ido haciendo artículos de blog relacionados. Muy, muy interesante a nivel de creación de clústeres semánticos en una fase más informacional, ¿no? Muy, muy recomendable. Uso correcto de las migas de pan. Aquí también podemos ver que tienen las mejores marcas, las marcas más caras, y aquí valor de los relojes. Y aquí vemos que tienen otra URL que es category, valor de los relojes, ¿no? Y aquí vemos cómo tienen las marcas de relojes más caras del mundo. Y esto no es una tontería porque, fijaros, esta categoría lo que han hecho es que han enlazado en la parte superior este artículo de blog, que es el que les aporta más tráfico, como hemos visto, y después tienen los cinco relojes de lujo más populares en Suiza, los 5 modelos más vendidos de tal, los 5 modelos vintage y Cartier más vendidos. Entonces, me gusta mucho cómo plantean la estrategia informacional porque cogen un tipo de contenido que saben que funcionan y por consecuencia lo replican. Entonces, cuando hayan encontrado que hay un tipo de contenido como los 5 modelos más vendidos más marca, esto lo hacen para todas las marcas o las marcas top venta, ¿no? Por aquí lo veis, ¿no? Los 5 modelos vintage de Cartier más vendidos, los 5 modelos de relojes más comunes, y aquí va reiterando sobre esta misma categoría, teniendo en cuenta que este es el artículo que lo dejan en la parte superior más leído, aunque no sea el último que han publicado o que evidentemente puede que hayan hecho una curación del mismo, porque aquí incluso se ve la fecha, 19 de septiembre, vemos aquí... y esto es de crono, pero aquí, por ejemplo, sí que me gusta cómo están trabajando porque está trabajando incluso el EAT. Fijaros que el EAT siempre se relaciona en que se trabaje el author. Aquí no hay ningún enlace, pero si nos vamos a la parte inferior, además que aquí en el artículo de blog, fijaros cómo enlazan ahora y así a la ficha de producto, lo mismo que veíamos anteriormente, o sea, increíble, muy bien hecho. Pero además, en la parte inferior tienen aquí la sección de author, ir al autor y tiene una página de autor. Increíble, ¿vale? Y de esta forma trabajan el EAT del proyecto, además del enlazado interno de todos los artículos que ha creado el autor. Muy, muy bien hecho. Además, si seguimos tirando del hilo, están trabajando muy bien también los datos estructurados. Fijaros, si nos vamos a la sección de on-page y vamos a la sección de datos estructurados, vemos cómo tienen los de breadcrumbs y los de artículo de blog, los de article, donde además podemos ver que está correctamente implementado y dentro del código podemos ver que está muy bien ejecutado, ¿no? Name, person, tal. Pero si nos vamos a este artículo de blog y vamos otra vez al dato estructurado, fijaros que en person, esto lo han hecho muy bien, perdón, aquí. Y aquí si vamos a ver el código, podemos ver que donde pone person han puesto a Thomas, ¿vale? De esta forma están trabajando muy bien el EAT. Y después una muy buena práctica, que es cuando estamos en el autor, también añadir el JSON, el dato estructurado de author. Vamos a ver si en este caso ellos lo han trabajado. Vemos que tienen breadcrumbs y person, perfecto, y item list incluso. Pero en este caso vemos cómo han creado dato estructurado para el autor en cuestión. Muy, muy bien ejecutado. Bueno, os he dado algunos puntos y más que tenía aquí en la escaleta, pero creo que son dignos de resaltar. Entonces, si quieres encontrar mejores prácticas de SEO y CRO para artículos de blog para tu e-commerce, aquí te voy a dejar un artículo en la propia escaleta donde voy listando todas las buenas prácticas a ejecutar en un artículo de blog, ¿no? Y creo que este proyecto, al ser un marketplace donde se focalizan en dar visibilidad a los productos que venden sus proveedores, al final es un proveedor, un cliente viene y ellos hacen de intermediarios, ¿no? Estos cobran un 6% de intermediación, es su modelo de negocio principal. Entonces su foco está en hacer bien el SEO, por eso me gusta tanto ver esta tipología de proyectos. Un caso anterior también que vimos hacía años, creo que 5 años cuando empezaba este canal, era el de Lions Home, que seguramente lo volveré a grabar, que también son alemanes, por curiosidad. Y con esto pasamos, que si no me voy por las ramas, pasamos a otros puntos que me han gustado, ¿no? Entonces, trabajan muy, muy bien la estructura semántica del proyecto. ¿A qué me refiero? Que si nos vamos a la familia de Rolex, como has visto anteriormente, iré cerrando pestañas. Fijaros, tienen aquí esta vertical de Magazine, que la voy a dejar aquí abierta, y esto sería la home de Rolex, ¿no? Vemos como el breadcrumb aquí ya nos lleva a la home, pero esto sería la marca Rolex. Pero fijaros, qué bien lo hacen. Aquí vemos el Submarine, que era
la tercera, cuarta página con más tráfico, si no me equivoco, fijaros. Sí, Submarine. Este es el modelo. Entonces, fijaros cómo aquí trabajan el enlazado interno a los diferentes modelos según en búsqueda, por búsquedas, y después tienen lo mismo, Submarine Date y los diferentes tipos. O sea, el modelo de Submarine más otro submodelo que sería el modelo de Hulk, y aquí ya sí que trabajan enlazado interno a fichas de producto. Fijaros todo el long tail y aquí podemos ver como relojes Rolex y aquí Hulk, ¿sí? Entonces de esta forma trabajan muy bien el enlazado interno. Veamos otro ejemplo y aquí vemos el modelo Submarine Date, relojes Rolex. Esto es un claro ejemplo de cómo trabajar correctamente el enlazado interno a través de fichas de producto y categorías semánticas. De esta forma que conseguimos que a ojos de Google seamos especialistas. Siguiendo este ejemplo de cómo trabajan de forma espectacular todo lo que es el enlazado semántico, que es lo que siempre hablamos de la semántica, fijaros cómo incluso aquí vemos que hacen todo enlazado a fichas de producto, que esto está muy bien, pero además todo este texto inferior, aquí encontramos información sobre diseño atemporal, cuánto cuesta, y hacen el enlazado interno a esta sección. Entonces, establecen una tabla de contenidos, también establecen un autor, fijaros, en la propia categoría. Esto es la categoría de marca. Y aquí podemos ver cómo van haciendo el enlazado interno en el propio body en diferentes modelos, ¿no? ¿Cuál es el Rolex más caro? Pues aquí vemos cómo hacen el enlazado interno a los Rolex más caros. El reloj para hombre de Rolex, reloj para hombre de mujer, y hacen el enlazado interno. Lo trabajan muy bien. Muy cuidado, los modelos, lo veis, es una locura. Y esto también está muy enfocado a que actualmente, si veis que hay como preguntas y respuestas muy concretas, se establece para que cuando alguien busque en ChatGPT, esta es la respuesta que suele dar ChatGPT y la fuente sea la propia web, ¿no? Además, aquí tenemos sección de preguntas frecuentes. Entonces, si nos vamos a los datos estructurados, fijaros, ¿no? Si vamos a la sección de on-page, datos estructurados, breadcrumb, la parte de oferta, offer catalog, tienen aquí toda la semántica de todo lo que trabajan. Y si te has quedado hasta esta parte del vídeo, fijaros algo que me gusta mucho, que esto ya lo hablé en su momento en las webs de clasificados, como cuando analizamos la web de Idealista o Cochesnet, que es un proyecto que conocemos muy bien, donde se establece este menú SEO, que es como lo llamo yo, donde en el body, es decir, esto no está en el footer, sino en el body de este HTML de Rolex index.html, se hace todo este enlazado interno semántico con todos los modelos, como puedes ver, pues material de la caja, y esto es Rolex de acero, Rolex bañado en chapa o en oro, Rolex bronce, carbono, cerámica. Fíjate, si ahora abro aquí, fíjate hasta dónde trabajan el long tail, ¿no? Entonces, fijaros cómo tienen Rolex de acero, y aquí si analizamos los meta tags, el title es Rolex, relojes Rolex acero, compare precios en crono 24. Pero trabajan muy bien el long tail. Entonces es un gran ejemplo de esfuerzo de trabajar todo el enlazado interno a nivel de HTML. Además, una curiosidad que también me gusta cuando la veo en algunos proyectos es cómo hacen el enlazado interno también en fases informacionales. No solo este texto, sino también aquí enlazan a los últimos artículos de la categoría de la marca, es decir, Rolex, del magazine. ¿Sí? Entonces esto está muy bien porque lo que consiguen es, lo dicho, ampliar toda la semántica de contenidos transaccionales, pero también informacionales. Muy buen trabajo, sinceramente increíble. Entonces, si seguimos con la escaleta, pasemos y dejamos la parte de SEO. Aún así, si quieres que detalle algún punto más de SEO, solo me lo tienes que decir, pero ya te adelanto que es un proyecto a analizar de arriba a abajo a nivel SEO, donde se están aplicando muy buenas prácticas, y estas son algunas de las que creo que podemos sacar unos grandes aprendizajes. Sigamos con la parte de Google Ads. Al ser un marketplace donde ellos ganan el 6% de la transacción, a diferencia de un e-commerce multimarca donde compra y vende y suele tener unos márgenes de un 20, un 25, un 30%, son proyectos que tienen que vigilar mucho con la inversión en Google Ads. Por esta razón, cuando analizábamos SimilarWeb, a diferencia de otros proyectos como hemos visto ya en el canal, de trading, de por Village, Naturitas, donde los márgenes son mayores, pero porque evidentemente transaccionan producto propio, es decir, compran al distribuidor o a la marca y distribuye a través de su canal online y de sus canales de distribución. En este caso, ellos trabajan sobre un 6% de comisión
aproximadamente, que es lo que veíamos en la introducción y los documentos de informes que he podido leer, ¿no? Dicho esto, es por la razón que esa tipología de webs tienen que vigilar mucho con la inversión en Google Ads, ya que ese 6% se les puede comer el margen y por ende, con ese 6%, que a día de hoy son 14 millones de facturación, pagan su estructura de servidores, salarios y evidentemente deben destinar algo a marketing, como veremos, ¿no? Por esta razón, son proyectos que se enfocan tanto en la creación de contenidos a nivel orgánico porque son estrategias a medio y largo plazo donde el coste por clic tiende a cero, lo cual es común que se enfoquen en creación de estrategias de captación de tráfico orgánico. Aún así, si analizamos sus anuncios, podemos ver que actualmente la página en el centro de transparencia de publicitaria de Google, podemos ver que sí que tienen anuncios activos y sobre todo muy focalizados en shopping y algunas campañas también de búsqueda, que esto me hace sospechar que tengan campañas activas de PMax. Con esto tienen que ir con mucho cuidado porque evidentemente con la PMax les puede ir el presupuesto y pueden tener un pelín de descontrol, pero sí que evidentemente como cualquier e-commerce trabajan las campañas principalmente de shopping, ¿no? Lo cual es clave. Si nos hacemos foco solo en shopping podemos ver cómo trabajan para las fichas de producto. Es normal y es coherente, pero sinceramente por otro lado, lo que sí que vemos es cuando buscamos un modelo en concreto, suelen salir en la parte de shopping, porque ¿qué están haciendo y lo están haciendo muy bien? Que es el mismo caso de Wallapop, ¿no? Si os fijáis, aquí lo que podemos detectar es que trabajan de forma muy eficiente toda la optimización de Merchant Center a través de los feeds optimizados para SEO de Google Shopping, y como tienen tanto catálogo y tantas reseñas, fijaros, aparecen un montón. Crono24, 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 Crono24 y muy bien optimizado su feed. ¿Veis? Comprar reloj submarino, precio. Además de otros e-commerce. Esto me lleva a pensar lo que ya os decía, es decir, tienen que vigilar con toda la inversión en Google Ads, pero aún así eso no implica que no estén apareciendo en Google Shopping orgánico y lo optimicen muy muy bien. Así que buen aprendizaje de aquí, y si tienes un caso parecido, que el hecho de que no puedas invertir mucho en Google Ads no te limite el hecho de aparecer en Google Shopping. Hablemos de sus canales de captación de redes sociales, ¿no? Principalmente vemos como el 60%, más del 60% es tráfico de Google, ya solo cuando hablamos de SEO directo y Google Ads. Y por otro lado sí que crean contenidos y principalmente donde tienen más brand awareness y donde consiguen más tráfico a día de hoy, que es más del 80%, vendría a ser YouTube. Si analizamos el canal de YouTube, vemos que tienen más de 200.000 seguidores, más de 600 vídeos subidos, y sí que resaltar que el vídeo que tiene más visualizaciones es una publicidad que hicieron en su momento en la televisión en 2019, donde obtuvieron más de 1 millón de visualizaciones. Ahora analizando también sus vídeos, también vemos que siguen creando commercials, que es como lo llaman ellos, al final campañas de publicidad. Te recomiendo que si entres a la escaleta y lo veas. Lo hicieron muy bien y a lo largo de los años lo han ido haciendo, pero sí que, por lo que he analizado, este parece ser que fue el único vídeo o comercial que salió en televisión. Los demás, tengo la sensación que lo que han hecho es que se vea en YouTube u otras plataformas online a nivel de display. Sí, pero no parece que en televisión hayan vuelto a hacer esta acción desde 2019. Esto evidentemente lo que consigue es brand awareness y aumentar la confianza online, y más en un sector donde se están vendiendo relojes por más de 10.000 euros, ¿no? Algo que es clave. Dicho esto, si analizamos la estrategia de contenidos, vemos que hay entrevistas, hay también contenido educacional, debates que lo definen como Watch Talk, reseñas de producto, rankings y listas que les funcionan muy bien, contenido también de entretenimiento para coleccionistas, cobertura de ferias y tendencias, sobre todo las ferias de Best and Worst and Watches and Wonders 2025, y reportajes de storytelling de colecciones en concreto, ¿no? Estos son los vídeos más recientes que vemos que de forma asidua, una vez al mes o dos, van publicando. Lo dicho, creo que este punto es clave y es lo que estamos viendo en otros e-commerce multimarca, donde la estrategia en YouTube, bien trabajada, es fundamental para conseguir visibilidad del proyecto más allá de todo el contenido escrito o listings de productos, ¿no? Solo YouTube, vemos su evolución, han superado los 30 millones de visualizaciones, y donde quiero ir es que solo los últimos vídeos que estábamos viendo en pantalla, pues vemos que tienen unas 8.000 visualizaciones, 4.000, 6.000,
94.000. Entonces, esta tipología de vídeo de Best of 2025 es algo que pueden replicar incluso por categorías o por marcas, ¿no? Entonces, cuando vamos detectando estas píldoras de esta tipología de contenidos como rankings, como hemos visto, o how to, que al final pues cómo limpiar, cómo dar cuerda a un reloj manual, toda esta tipología de contenido es muy muy interesante porque no te para de aportar tráfico, ya sea evergreen, es decir, gente que lo está buscando, o si no curiosidad, ¿no? Como puede ser los propios rankings, como los relojes más caros del mundo, que esto es algo que es una muy buena práctica, además de complementar, si ya sabes que tienes un artículo de blog, como es el que veíamos, que te está aportando un montón de tráfico y que tiene un montón de búsquedas, que es este de aquí. Mi primera propuesta siempre cuando entro en proyectos que ya tienen estrategia de content es, vale, pues vamos a hacer un vídeo de este artículo de blog y lo solemos enlazar en la parte superior. Es algo que estamos haciendo en muchos proyectos y nos va muy bien para conseguir tráfico también en YouTube, un tráfico que sabemos que ese formato de contenido funciona, y que después podemos hacer remarketing, ¿no? Fundamental, para de esta forma bajar nuestro coste de captación. Sigamos, hemos visto YouTube, ¿vale? Su evolución, entonces hablemos de puntos de mejora de conversión. Os recomiendo muchísimo analizar las diferentes plantillas de este e-commerce, como siempre hago en estos casos, la home, la ficha de producto, el listing, la home del blog, los artículos de blog, ¿no? Pero sobre todo me he quedado con su foco en la captación de correos. Esto es algo que nosotros hacemos mediante Klaviyo en todos los Shopifys y para nosotros es clave, ¿no? Porque a través de estos formularios, digamos, o estos pop-ups, en este caso, lo que queremos conseguir es un primer correo y como consecuencia después poder trabajar esa comunicación asidua mediante el inbox de nuestro cliente potencial, ya sea a través de ofertas porque hay productos que han bajado de precio, restocks de productos que se han quedado sin stock o campañas promocionales que podamos hacer como ahora la que va a venir en Black Friday, ¿no? Entonces me ha gustado mucho cómo plantean el copy, donde evidentemente te piden un correo y te dicen el reloj de sus sueños, con facilidad, regístrate ahora. Y te dicen aquí como 3 puntos claves de por qué te tienes que registrar, ¿no? Pues la selección única, recomendaciones personalizadas y seguimiento y evolución del valor. Esto es muy interesante porque cuando entras en una ficha de producto, vamos a ver esta misma, a ver si aplica, vemos aquí incluso la fluctuación del precio. Es algo muy interesante porque al final también se utiliza esta tipología de producto para, evidentemente, refugio a nivel de inversión, y eso te da un contexto de cómo está actualmente el precio del producto. Entonces, si sube o baja, añadir a la Watch Collection te va enviando informes. Esto Idealista también lo hace muy muy bien, sobre todo para temas de inversión de pisos, garajes, lo que sea. Así que muy interesante y recomiendo tanto Idealista, ahora que ha salido, como Cronos 24, analizar sus estrategias de contenido a través de correos y avisos. Así que hasta aquí el análisis. Resaltar que es un proyecto que podemos aprender un montón a nivel de captación de tráfico desde Google, pero también desde YouTube, que al final YouTube es el segundo buscador con más usuarios, y que tanto estas dos estrategias de contenido se complementan muy bien también para la visibilidad en LLMs como ChatGPT, ¿no? Así que si quieres seguir aprendiendo buenas prácticas de SEO y YouTube, este es un gran proyecto para analizar y trasladar esas buenas prácticas a tu proyecto. Así que espero que haya sido de utilidad y cualquier duda sobre este caso te leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo y si has llegado hasta aquí, lo de siempre, te voy a dejar por aquí un curso de SEO gratuito para e-commerce donde vas a poder aprender igual o más de lo que has aprendido con el caso de hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.